Castelanco Rodríguez del Movimiento Alternativo Indígena y Social coaligado con el Pacto Histórico presente en esta sesión presencial del día miércoles 20 de agosto 2025, hora de registro 9:50 de la mañana. Muchas gracias. Con gusto, Iglesia. Edil Dylan José Gómez de Ávila. Edil José David Moya González. Muy buenos días para todas y todos, para que mañana estemos de la cooperación, a los funcionarios que vienen a acompañarnos el día de hoy, a mi niñita, a todos los presentes en la sesión, José David Moya González, presente en la sesión del día de hoy, 20 de agosto del 2025, hora del registro de la mañana y 50 minutos. Muchas gracias. Con gusto, Edil William Xavier Poveda Otero. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para toda la corporación, a los funcionarios, comunidad que nos acompaña en esta convocatoria del 20 de agosto del 2025 y Xavier Poveda presente. Gracias, Lorena. Con gusto, Edil Hernán Reyes Gómez. Buen día para todos, especialmente para los invitados que nos acompañan. Bienvenidos a la Junta Administradora Local de Tunjuelito para la sesión del día 20 de agosto del año 2025. Hernán Reyes Gómez presente, siendo las 9:50 minutos de la mañana. Un millón de gracias, estimada secretaria. Con gusto, Edil Fabián Vela Machado. Edil Daniel Velázquez Pinillo. Nuevamente muy buenos días a la mesa directiva, el apoyo secretarial, doctora Viviana, el apoyo jurídico, un saludo especial a la compañera Silviana, a los compañeros ediles, a los invitados, funcionarios, comunidad que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a la Junta Administradora Local de Tunjuelito. Edil Daniel Velázquez Pinilla, Partido Nuevo Liberalismo, presente en sesión del día miércoles 20 de agosto del 2025, hora de registro 9:52 minutos. Muchísimas gracias, señora secretaria. Con gusto, señor presidente, contamos con la asistencia de 6 ediles de manera presencial, siendo las 9:52 de la mañana. Muchísimas gracias, Lorena. Con 6 ediles de manera presencial, hay quórum deliberatorio y decisorio, por tanto será formalmente iniciada la sesión del día de hoy. Siguiente punto, señorita, por favor, hacer una propuesta del orden del día. Sí, señor presidente. La propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura y aprobación de actas anteriores. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, desarrollo del tema e intervención de la comunidad. Sexto, proposiciones y varios. Está leída la propuesta del orden del día. Está solicitando el uso de la palabra de la compañera Silviana. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, compañero. De manera muy respetuosa solicitarle a usted y a la corporación a anteponer el punto de otros y varios al desarrollo de la sesión. El motivo de la solicitud es poder hacer una modificación a la agenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Silviana. Entonces, por favor, señorita secretaria, hacemos la propuesta del orden del día con la modificación. Sí, señor presidente. La propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura y aprobación de actas anteriores. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, desarrollo del tema e intervención de la comunidad. Está hecha la propuesta ya con la modificación. Por favor, hacemos el llamado nominal para poner a consideración la aprobación. Sí, señor presidente. Edil Juan David Barreto Rodríguez. Apruebo la propuesta del orden del día con modificaciones. Gracias. Con gusto, Edil Víctor Manuel Caro Vargas. Edilesa Cindy Viviana Castellano Rodríguez. Apruebo el orden del día con modificación. Gracias. Con gusto, Iglesia. Edil Dylan José Gómez de Ávila. Edil José David Moya González. Apruebo la propuesta del orden del día con la modificación. Gracias. Con gusto, Edil William Xavier Poveda Otero. Apruebo la propuesta del orden del día con modificación.
Muchísimas gracias, señorita secretaria. Con gusto, Edil. Señor presidente, contamos con 6 votos positivos para la aprobación del orden del día. Con 6 votos es aprobada el orden del día para la sesión de hoy, miércoles 20 de agosto del 2025. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Sí, señor presidente. Siguiente punto, lectura y aprobación de actas anteriores. Señores ediles y edilesas, para el día de hoy no contamos con actas pendientes por aprobación. Siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente. Siguiente punto, lectura de correspondencia. Con radicado 1430 de notificaciones Acueducto de Agua y Alcantarillado de Bogotá, enviando respuesta a oficio E-2025-088460. Este correo fue enviado al correo de los ediles. Con radicado 1431 de Ginette Viverly Núñez Bedoya, funcionaria del Fondo de Desarrollo Local de Tunjoyito, confirmando asistencia y enviando informe para la sesión del día 20 de agosto de 2025. Este correo fue enviado al correo de los ediles. Fin de la correspondencia, señor presidente. Está solicitando el uso de la palabra la compañera Silvia, por favor, hacer el uso de la. Muchísimas gracias, compañero. De manera respetuosa solicitarle a la Secretaría que haga el registro y la inclusión de la correspondencia del día de ayer que se nos envió en medio de la sesión respecto del informe de la sesión del día de ayer, que no, o que me indiquen si está en el cuadro porque no la vi, y como llegó ayer, o mejor, nos la pasaron ayer, pues que debe quedar registrada en el cuadro de correspondencia. Señor presidente, no se encuentra registrada en el cuadro de correspondencia. En eso debería solicitarle a la mesa directiva, por favor, que haga el ajuste tanto del consecutivo como de la correspondencia, quedando entonces 1430 la correspondencia que llegó el día de, o que nos enviaron mejor el día de ayer, respecto del informe que se nos presentó precisamente en plena sesión. La 1431 sería la del acueducto y la 1432 la correspondencia de Ginette Viverly. Muchísimas gracias. A usted, compañera Silviana. ¿Alguien más de los honorables de ellos desea intervenir en este punto de correspondencia? Siguiente punto, por favor, señorita secretaria. Sí, señor presidente. Siguiente punto, proposiciones y varios. Estamos en el punto de proposiciones y varios. Tenemos uso de la palabra de la compañera Silviana Castellano Rodríguez. Muchísimas gracias, compañero Daniel. Ahora sí precisar que no se trata, compañeros, la propuesta específicamente de modificar la agenda como quiera, que los temas de sesión no se van a tocar, pero sí requiere hacer un ajuste en cuanto a la aclaración de un error en digitación. Contarles que desde el día de ayer advertimos con la Secretaría de manera muy diligente que habíamos cometido un error en la digitación y las comisiones de los días 20, 21, 22 estaban mal distribuidas con relación a los temas, pero además también advertimos que por votación nominal nosotros aprobamos la modificación de la agenda, en tanto el cambio de la fecha del 20 y 21 encontrándose modificada y afectada también la sesión del día 22. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que pues ya se hicieron las invitaciones, también contarles que el equipo de secretaría ya pudo confirmar la asistencia de los invitados, tanto de la sesión del 20 como del 21 como del 22, así como está en la agenda que estaban ustedes evidenciando o viendo. Lo cierto es que por votación nominal la modificada era 20 y 21, nunca se modificó la del 22. En ese orden de ideas lo que nos habría asistido es a tener hoy la sesión que nos corresponde de recreación, cultura y deporte, el tema, y mañana la de seguridad, pero debido al error y a la confusión se citó la de seguridad para el día 22, afectando así la programación de la agenda sin votación nominal. Ahora bien, desde la mesa directiva, buscando garantías para que se puedan desarrollar las sesiones sin ninguna clase de dificultad,
como ya se habían hecho las invitaciones, se confirmó y efectivamente todas las entidades están confirmadas con la afectación que se encuentra o que se aprecia en la agenda. En ese orden de ideas y para dejar las constancias y además la agenda como correspondería, la votación sería, por favor, si me colaboran desde la Secretaría, en dejar la agenda ajustada de la siguiente manera, haciendo la corrección, como ya mencioné, no es una modificación de agenda, sino una corrección de la agenda, quedando entonces para el día miércoles 20, es decir, el día de hoy, la comisión a quien le corresponde por reglamento interno es Seguridad, Bienestar Social y Trabajo, y el tema sería recibir informe amplio, claro y detallado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Tecuelito sobre los avances de la formulación de proyectos de acuerdo Plan Operativo Anual de Inversión POAI referente a temas deportivos y culturales de la localidad de Tunjuelito con sus respectivos invitados. El día jueves 21, sesión de Educación, Deporte, Cultura y Recreación con el tema recibir informe claro y amplio y detallado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio y Secretaría de Gobierno respecto del estado actual de la cancha de fútbol del barrio San Vicente Ferrer, cómo van los avances, los compromisos pactados con la Junta de Acción Comunal y la comunidad por parte del Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio referente a los planos, diseños, construcción y escenario deportivo y sus respectivos invitados. Para el día viernes 22 sesiona la Comisión de Obras Públicas, Vías y Transporte y el tema recibir informe claro y amplio detallado por parte del Fondo de Desarrollo Local sobre el proceso de selección, presupuesto, tiempo de ejecución de las empresas de vigilancia encargadas de la seguridad e instalaciones de la alcaldía local, así como la prestación de dicha empresa con sus productos y servicios ofrecidos y sus respectivos invitados. Decirles, compañeros, que ya desde la Secretaría se ha puesto en comunicación el día de ayer con todos los invitados y efectivamente se han confirmado para garantizar las sesiones así como se aprecian en la pantalla. La única modificación entonces, y para que quede por votación nominal, es el cambio de las comisiones y efectivamente que quede en el orden en que lo encuentran ustedes en pantalla. En ese orden de ideas, solicitar, Lorena, de manera respetuosa por intermedio de la Presidencia, entonces hacer el llamado nominal para la aprobación de la corrección de la agenda. Gracias. A usted, compañera Silvia, muchísimas gracias. En la Secretaría hacemos un llamado nominal a aprobar las modificaciones en la agenda. Tienen usted la palabra, Un millón de gracias, señor presidente. No sin antes, habida cuenta la exposición que hace la vicepresidenta de la corporación, no sin antes dejar claro que el asunto de la agenda no conlleva hierros o asuntos de fondo. Son de mera forma, teniendo en cuenta que en el transcurso o últimamente se ha venido dando la curiosa situación que una vez aprobamos agenda, desafortunadamente, por A, B o C motivo, empezamos a solicitar cambios, ¿cierto? Y eso conlleva, entre otras, a, entre comillas, entorpecer un poco la función. Yo desde ya siento la postura que, y espero que sea así, de aquí en adelante, agenda que se apruebe va precisamente por eso, por haber sido aprobada, y que no en el transcurso o en el interregno de lo ya aprobado empecemos, y me incluyo, porque esto no es exclusivo de uno solo, empecemos a solicitar cambios en la agenda. Es parte de la disciplina que deberíamos o debemos guardar, excepción hecha que sea la entidad, como en el caso de Transmilenio, que solicitó por escrito y con anterioridad, habida cuenta que tienen, hoy precisamente hoy están
en un ejercicio allá en Transmilenio, y por eso dijeron o mencionaron que solicitaban el cambio de sesión. Pero independientemente de ello, sí solicitarle a los compañeros que la agenda ya aprobada, que no empecemos o comencemos a modificar, porque es traumatismo el que se presenta. Traumatismo que, como vuelvo y reitero ya para culminar, es de forma, afortunadamente no de fondo. Pero debemos de una vez por todas aterrizar y dejar, en mi concepto respetuoso, la malsana costumbre de estar cambiando la agenda para arriba y para abajo, porque no es sano para nosotros, es doble trabajo. No que cambiemos, entonces vuelva y remita todo el cúmulo de invitaciones. No que se nos pasó la invitación, avisarle a fulana, entidad, ¿no? No, señora. No que se nos pasó y entonces aquí llega. No es que se nos pasó decirle a usted que aplazábamos o cambiábamos la agenda. Eso es traumatismo, tanto para las comisiones como obviamente para la mesa directiva. 1.000.000 de gracias, señor presidente, muy amable. A usted, doctor Hernán, muchísimas gracias, y yo sí haría claridad al punto que estos casos casi nunca se dan, y en mi caso, pues por ser el presidente de la comisión del día de hoy, pero no es mi tema, son cambios que obedecen ya, por ejemplo, en este caso, que yo sepa, es uno de los casos mínimos que se dan, y eso porque la entidad Transmilenio solicitó esos ajustes y obviamente eso mueve todo, pero obviamente usted tiene toda la razón, doctor Hernán, y pedirle disculpas también a las entidades que tienen que someterse a estos cambios abruptos. Señorita secretaria, siguiente punto, por favor. Perdón, me está solicitando usted la palabra el compañero William Xavier. ¿Y la votación? No, qué pena, sí, vamos a someter a votación, nos distraje, se me olvidó el tema. Sí, hacemos un llamado nominal para aprobar entonces los cambios en la agenda. Sí, señor presidente, se realiza el llamado nominal para la corrección en comisiones de los días 20, 21 y 22 de agosto. Edil Juan David Barreto Rodríguez. Apruebo la modificación de la agenda. Edil Víctor Manuel Caro Vargas. Edilesa Cindy Viviana Castellano Rodríguez. Apruebo la corrección de la agenda, gracias. Con gusto, Edilesa. Edil Dylan José Gómez de Ávila. Edil José David Moya González. Positivo. Edil Julia Isabel Poveda Ortega. Positivo. Edil Hernán Reyes Gómez. Positivo. Edil Fabián Pela Machado. Edil Daniel Velázquez Pinilla. Apruebo las modificaciones de la agenda. Señor presidente, con 6 votos positivos para la aprobación de la modificación de la agenda. Con 6 votos es aprobada la modificación de la agenda. Compañero Benzabel estaba solicitando uso de la palabra. ¿Tiene usted el uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Quiero tomarme unos 3 minutos, 4 minutos para compartir una información muy importante para la corporación. Yo creo que para lo que se viene y en nuestros futuros, en los futuros debates de los proyectos de acuerdo. El pasado viernes asistí a una reunión con la señora alcaldesa local, Claudia Verónica. Asistió también el director de Participación Ciudadana, Juan Camilo Castellanos, y asistieron Dylan José y Víctor Manuel. Los 3 asistimos con el fin de discutir la implementación del acuerdo 003 del 2025, el cual, compañeros, este fue el acuerdo que creamos, que aprobamos y creamos para crear el Consejo Consultivo
de salud mental. Esta reunión estuvo basada porque se iba a implementar, pero entonces hay un problema, que este proyecto fue aprobado por esta corporación y faltaba un requisito que es la solicitud de un concepto técnico por parte del IDEPAC. Yo me sorprendí porque yo desconocía que esto es obligatoriedad para cuando una corporación pública como nosotros, que tenemos la facultad de crear instancias de participación, pero hay que solicitar un concepto previo al IDEPAC. Esto se encuentra en el decreto 606 del 2023, donde solicita que es necesario un concepto técnico solo para crear las instancias de participación. Solo eso. En este momento es imposible implementar el acuerdo aprobado por esta corporación, por nosotros. Hay una salida. ¿Cuál es la salida? Volver a presentar una modificación a este acuerdo previa consulta al IDEPAC para solicitar el concepto técnico de viabilidad para la creación de la instancia de participación. En este momento nos encontramos haciendo los ajustes. Nuestra intención es volverlo a presentar para el mes de septiembre. Si no dan los tiempos, lo presentamos en diciembre. ¿Con qué fin les informo esto? Tiene dos fines. Uno, que todos conozcamos que para la corporación poder presentar un proyecto de acuerdo local en la creación de instancias de participación se debe tener un concepto previo para que este proyecto de acuerdo sea estudiado por la corporación y sea aprobado. Si nosotros lo aprobamos, lamentablemente no va a ser viable y no se va a poder implementar estos acuerdos. Y segundo, hacer la invitación a los ediles que deseen participar como autores de esta iniciativa, y no sé los tiempos del IDEPAC, pero yo creo que el día de mañana vamos a presentar la solicitud y ya cuando ellos dan respuesta, si alcanzamos a presentar en septiembre o en diciembre, que son las sesiones ordinarias. Entonces era eso, señor presidente y respetada corporación. Y gracias, señor presidente. Usted, compañero, ya sabía que en esta secretaria hacemos el ingreso del Fabián Vela Machado. Muy buenos días a la señorita secretaria, compañeros ediles, funcionarios, invitados, comunidad que nos acompañan hoy, miércoles 20 de agosto del año 2025. Fabián Vela Machado presente, hora de registro 10 y 13 AM. Muchísimas gracias, señorita secretaria y señor presidente. Está solicitando el uso de la palabra de la compañera Cendiliana. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, compañero. Yo la verdad les quiero contar que sí tenía de alguna manera la idea de que podría ocurrir eso para la época en que se hizo la aprobación de este proyecto de acuerdo. Yo me acuerdo que estaba en el hospital y no pude coordinar como coordinadora de ponentes este proyecto de acuerdo local. Sin embargo, escapó de mi radar, pues precisamente por la situación de que estuve enfermita y demás. Pero lo cierto es que completamente de acuerdo con el edil William Xavier en términos de que hay que volverlo a presentar, y agradecería que de entrada ya les estoy diciendo, mostremos nuevamente nuestro apoyo para que se pueda aprobar ese proyecto de acuerdo, porque considero tremendamente importante y valioso el mismo. Miren que ayer estábamos en los diálogos diferenciales de salud mental, precisamente que son los espacios que se hacen en el marco de la planeación en el contexto de presupuestos participativos, donde se recogen las opiniones de la comunidad precisamente para toda esta construcción del tema, y no se imaginan la cantidad de propuestas que allí se recogen. Pero por otro lado también está dentro del presupuesto de excedentes financieros del acuerdo local 004 del 2025, que es el de cultura, para que lo conozcamos mejor. El de cultura tiene un componente específico que es para el tema de salud mental en persona mayor y personas en estado de abandono y descuido, o algo así.
Lo cierto es que la importancia real que tiene el pensarnos el manejo de la salud mental y el atendernos y el brindar unas condiciones desde el territorio con el presupuesto además del Fondo de Desarrollo Local para ello y que podamos aterrizarlo en los planes de desarrollo a futuro, pues nos hace un llamado a que estemos atentos en el apoyo precisamente a este consejo, a este espacio de participación. Lo cierto es que, y aquí voy a pedir por favor desde la Secretaría que me le pidan a Viviana que nos acompañe en la sesión, o si está, que por favor se presente en la sesión. ¿Por qué? Un acuerdo local es un acto administrativo. En el derecho administrativo, el derecho, las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera. Y en efecto, con lo que nos ha expuesto el compañero, es evidente que la construcción del acto administrativo llamado Acuerdo Local 003 del 2025 goza de una nulidad en su procedimiento, porque requería de un informe técnico del IDEPAC precisamente para que pudiéramos proceder a hacer la aprobación del proyecto de acuerdo. En ese orden de ideas, sí quiero consultarle, porque pues hasta allá no me llega todavía. No tengo todavía las claridades respecto de el proceder en cuanto a que hay que declarar, creería yo, y aquí sí me confirman por favor si la doctora Viviana está conectada o en sala. Desde la Secretaría me confirman por favor si está en la transmisión virtual. Diles allá, me están diciendo que está en la oficina. Ok, entonces si están de acuerdo, compañero, le pediría que nos conceda unos minuticos mientras ella llega, pues para no ser reiterativa en lo que voy a manifestar, pero sí creo que es importante que ella se encuentre. Pensé que estaba conectada de manera virtual. Lo que estás preguntando. ¿Qué estás preguntando? El procedimiento para hacer el procedimiento legal. Porque nosotros, pero el acuerdo local hay que declarar claro, porque goza de nulidad, porque no se cumplieron los procedimientos, falta un informe técnico. El informe técnico de IDEPAC, si hace falta. Es que la ley sí establece. Es más, al proponer, bueno, mejor dicho, espérate a que llegue la juventud, con eso ya nos da claridad. Pero no hay que desviarnos ni nada de las cosas, porque el acuerdo es legítimo. El acuerdo es totalmente legítimo. Sí, lo que sí pero se necesita. ¿Qué pasó con la jurídico? ¿Qué pasó con Viviana? No hay manera de que se conecte al menos virtual o algo, no sé. ¿Alguien puede informarle por favor al jurídico que la JAL está sesionando el día de hoy? Por favor. Doctora Viviana, muy buenos días. Tenemos una situación aquí que yo, o por lo menos esta curul, quiere consultar respecto a una situación en específico. Nosotros aprobamos el proyecto de acuerdo local número 003 del 2025, que es el Consejo Local de Salud Mental, y pues a información que nos da el edil William Xavier, que le asiste la razón, requería de un informe técnico o viabilidad técnica por cuenta del IDEPAC, como quiera que es una construcción de una instancia de participación, y en efecto así lo indica la norma la tiene el compañero William Xavier. Él nos manifiesta que efectivamente estuvo en un espacio, en una reunión con el compañero Víctor Dylan, Camilo Castellanos del IDEPAC y la alcaldesa, en donde fue evidente que pues se requería en esta oportunidad y a futuras oportunidades en el acuerdo local, en la construcción de acuerdos locales que crean instancias de participación, consultar al IDEPAC precisamente el concepto de parte de ellos técnico y jurídico. Y en ese orden de ideas, al no gozar el procedimiento de construcción del acuerdo local en mención, el 003 del 2025, con ese informe, o sea, no gozar de ese informe técnico y jurídico de la instancia cabeza de sector, que sería en este caso una de las de participación, que es el IDEPAC, hasta dónde sí o no habría una nulidad de ese acto administrativo que se llama acuerdo local. Uno, para saber la forma jurídica de llevarlo abajo,
y 2, porque hay que volver a presentar un acuerdo local para que cree el Consejo de Salud Mental, el Consejo Local de Salud Mental. Me gustaría consultar su criterio técnico, compañero, ¿me permite? Me gustaría consultar su criterio técnico porque la asesoría jurídica de la JAL, pues a mí sí me gustaría saber cuál es el criterio del asesor jurídico de JAL para no cometer un hierro. Sin embargo, aclaro, sí considero que hay que volver a radicar el acuerdo, por supuesto que sí, pero ya existe uno. ¿Por qué quiero hacer estas precisiones? Porque entonces, al ser válido, al gozar con todos los criterios de validez, el acto administrativo está firme, seguimos, no hay problema de acuerdo local, lo que hay que radicar es una modificación al acuerdo. Y en ese orden de ideas no sería radicar un proyecto de acuerdo como tal, sino un proyecto de modificación al que ya existe. Y en caso de que sea nulo por no agotar la vía del informe técnico del IDEPAC, entonces lo que habría que radicar sí es una solicitud de proyecto de acuerdo local, no de modificación de acuerdo. Entonces, digamos, es más para contextualizar la ruta jurídica. No estoy diciendo que no deba hacerse, hay que hacerse, pero a la luz de no cometer otro hierro jurídico o que vaya a viciar de nulidad el uno o el otro, ¿cuál es la ruta correcta? ¿Hay que anular el que hay, radicar uno nuevo, o bastaría con radicar uno que modifique el existente porque el existente goza de toda validez? Básicamente es sobre ese particular. Igual la consulta, quiero dejar constancia, la hago a la jurídico de la corporación por dos razones. Una, porque obedece a que los ediles estemos asesorados a la hora de tomar estas decisiones. Fíjense que se nos pasó hacer esta consulta con el IDEPAC y debimos haberlo sabido en el momento del debate. Pero dos, porque además esta curul no cuenta en este momento con el asesor jurídico para no cometer errores, preferimos consultarlo en la asesoría jurídica de la JAL y pues esta corporación cuenta con ese apoyo jurídico. Entonces, doctora Orellana, esa es la consulta que tiene esta corporada para hacer. Anuncio la palabra al compañero William. Muchas gracias, señor presidente. Muy respetuosamente, para dejar una claridad, dos claridades. La única instancia para decretar una nulidad de un acto administrativo es una autoridad administrativa. En este caso, la primera autoridad administrativa es la misma que crea ese acto administrativo y la segunda es un juez administrativo. Nadie más puede decretar la nulidad. En este caso, lo que se está solicitando, porque este acuerdo goza de toda legalidad. ¿Por qué? Porque fue aprobado por una autoridad administrativa. Fue sancionado por el alcalde local. 3, fue publicado en el registro del archivo de la Secretaría Jurídica del Distrito. 4, es un acuerdo vigente. La única, lo que dificulta su implementación es que se necesita el concepto de viabilidad técnica por parte del IDEPAC. Es lo mismo que donde estábamos discutiendo el proyecto de acuerdo de bienestar animal, que necesitaba un concepto de viabilidad fiscal, de un impacto fiscal, pero esta vez ese concepto lo expide la Secretaría de Hacienda. Aquí lo que se está solicitando es un concepto por parte del IDEPAC por el cual ellos conocen que se va a crear, que se está estudiando y se va a crear una instancia de participación, y ellos tienen que tener conocimiento para que ellos en su misionalidad implementen ese proyecto, ese acuerdo ya que es local. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Actualizar, y lo que se va a presentar es una modificación al proyecto de acuerdo 003 para actualizarlo con la ley de salud mental. No es más el trámite e invitar a la corporación. Muchas gracias. ¿Al punto, compañero? A usted muchísimas gracias, compañero. No sabía el punto de la compañera Cindiviana. Muchísimas gracias, compañero. Por supuesto que yo no estaba haciendo mención a que sea la corporación quien tenga que hacer la nulidad de ese acto administrativo. Es que nuestro acuerdo local
fue llevado a sanción y una vez sancionado se convierte en decreto local. Yo no sé si mis clases de derecho están muy mal, creo que no. Si están mal, no le cuenten a mi profesor porque me seguro me devolverán la materia de derecho administrativo. Pero lo cierto es que no podemos modificar un decreto que ya podría ser nulo de pleno derecho. Es decir, si en su origen el acuerdo local puede tener un vicio de nulidad, en ese orden de ideas el decreto también lo es. Modificar el que está nulo de esta manera, por esta ruta, tendría el mismo vicio. Por tanto, creería, y vuelvo y digo, igual haremos las consultas, ¿sí? Si será necesario, la autoridad que sea. Yo no dije sometamos la votación nominal, yo no dije eso. Yo lo que dije es busquemos la ruta jurídica para estar seguros, porque en últimas, miren, no se trata de figurar o de salvaguardar mi responsabilidad, estoy hablando de la corporación y por tanto la de la administración. Si agotamos o no agotamos, si tuvimos o no tuvimos en cuenta un elemento que era necesario para la construcción de una instancia nueva de participación, es que ¿saben qué pasa? El concepto técnico del IDEPAD es la piedra angular para que la máxima instancia de participación nos diga si se podía o no crear la instancia. Es la piedra angular de ese acuerdo local. Sin ese concepto técnico, que es la pregunta que hago, ¿hasta dónde entonces está viciado o no de nulidad el acuerdo local y por tanto el decreto? Y en ese orden de ideas, lo que habrá que hacer es, con los jurídicos del despacho, generar o mirar la ruta para decretar esa nulidad y propondríamos la creación de la instancia, ahora sí, con el acuerdo local, con el concepto técnico. Y en ese orden de ideas, pues obviamente que al hacer yo una revisión somera a lo tonto, aquí consultando yo dice en internet que podría considerarse nula la creación de la instancia de participación, que es una función que según la normativa vigente requiere obligatoriamente de la asesoría y el concepto técnico del IDEPAD. Y entonces a eso me refiero con relación a consultar si es o no nulo. Dice que un acuerdo local que crea una instancia de participación sin ese concepto técnico se estaría incumpliendo con el procedimiento establecido y por lo tanto podría ser declarado nulo, no por no cumplir con los requisitos legales necesarios para su creación. Entonces, a lo que voy no es a que esté en desacuerdo, sí, efectivamente hay que hacer uno que cuente con el concepto técnico, en eso estamos de acuerdo. Lo que estoy diciendo es la ruta jurídica para hacerlo, para que luego, porque además miren, podría demandarlo la edilesa, pero podría demandarlo cualquier ciudadano. Y si ponemos nuestros cimientos sobre la base de un acuerdo que viene viciado de nulidad, cualquier ciudadano puede mandar abajo el que saquemos nuevo. Es que es más por eso, ¿sí? Y no va a verse fea la edilesa, pues yo hoy estoy dejando las constancias de que creo que este decreto sería nulo, porque el acuerdo local lo es. Y lo es porque no cuenta con el concepto técnico de la entidad cabeza de sector de participación y su concepto es importante para saber si se puede o no crear esta nueva instancia. En ese orden de ideas para mí es nulo y yo creería que hay que hacer el trámite para decretar la nulidad del decreto y del acuerdo local y poder radicar ahora sí uno nuevo como es. Si no lo hacen así, pues desafortunadamente en este sistema democrático de subyugación de las mayorías, pues yo tendré que acogerme, obviamente expresaré y haré mi salvamento de votos si toca, las veces que toque, pero me tendré que ver abocada a lo que las mayorías decidan, dejando claro que de quedar en firme un acuerdo sobre la base de este error, puede cualquier ciudadano mandar abajo el nuevo acuerdo porque este está viciado de nulidad. Habría que radicar entonces una solicitud de construcción de una nueva instancia, omitiendo la existencia de esta que está creada por nulidad. Entonces, a eso va mi solicitud y mi aclaración. Y como quiera que la corporación cuenta con un apoyo jurídico que puede evitarnos meter en estos líos, por eso es que quiero la consulta con ella, para estar segura. Gracias. A usted, compañera Siciliana, al punto el compañero José Luis Moya. Bueno, al punto es que necesitas mucho dato y con mucho afán y ahora no la dejamos hablar. Muchísimas gracias. Me ha solicitado los de la palabra que usted hizo la palabra.
Ahora tiene el uso de la palabra, doctor. Pero no sé si te puedo consultar. Siga, compañero. Es que imagínate que si gracias, señor presidente. No, señor presidente, yo creo que es pertinente decirlo que los mismos autores pues, se han comunicado con el IEPA y yo creo que acá lo que toca es derogar el proyecto que estaba, pues que ellos presenten un proyecto nuevo o no nuevo, sino el mismo proyecto con haciéndole la modificación de la ley que están metiendo desde el IEPA. Yo no sé, acá, con todo respeto, y con respeto, señora jurídica, si ya basta un límite, acá pues nos tenemos que pegar a la norma, ella nos va a decir lo mismo. Acá, la información que me está mandando el IEPA me está diciendo, venga, ustedes debieron pedir un concepto, porque nosotros acá autorizamos, o damos el visto bueno de todos los consejos que le vayan a hacer en las localidades, pero ese proyecto, pues, le decía desde la sesión al compañero, al autor, a uno de los autores que presentó, pues vuelvan a presentar y haciendo metiendo el concepto que estaba pidiendo el IEPA. No le veo más que derogar el otro. Muchísimas gracias, compañero Fabián. El uso de la palabra del compañero William Sayas. Yo no. ¿No? Ah, bueno. Tiene el uso de la palabra, doctor Villegas. Elisa, buenos días. Habría que verificar lo que envió el IEPA porque no tengo el conocimiento del documento que envió el IEPA y verificar si habría o cabría una unidad o se podría hacer una subsanación para no darle a esa unidad. No se puede subsanar porque ya está. Al uso de la palabra, doctor Villegas. No habría lugar a subsanarlo porque ya está firme. Derecho administrativo. Dígame, doctor, tercer semestre de la San Marino. ¿Cómo? Tercer semestre de la San Marino. Si hay norma que prevé la obligatoriedad de la inclusión en una ley, en un decreto, en un acuerdo, y este no se hizo, la ley, el decreto o el acuerdo está vinculado con algo que se llama nulidad absoluta. Gracias. En ese orden de ideas voy a hacer una precisión. Las autoridades administrativas tienen vías directas y la ciudadanía tiene vía indirecta para poder hacer que se decrete la nulidad de un decreto, de un acuerdo, de una ley. En ese orden de ideas caben las dos posibilidades. Una, que cualquier persona demande el acuerdo en una acción de nulidad. Y obviamente el acuerdo desaparecería en lo jurídico. Respecto de la entidad o la autoridad que le dio vida a un acto administrativo, que precisamente este no es un acto administrativo, sino un acuerdo, y hay que diferenciar entre qué es un acto administrativo, qué es un acuerdo y qué es un decreto. El acuerdo es acuerdo y una vez sancionado sigue siendo acuerdo y no decreto. Y en ese orden de ideas, entonces, la administración o la autoridad, más bien, porque nosotros no somos administración, sino la autoridad que le dio vida, que lo creó, podría tener dos salidas. Una, la revocatoria directa del acto administrativo. Pero el acuerdo no es un acto administrativo, es un acuerdo. Y la vía para subsanarlo no es otra distinta o diferente que la revocatoria del acuerdo. ¿Cómo se puede hacer la revocatoria del acuerdo? Las cosas en derecho se les hacen como se hacen, y es ahí donde entro a darle la razón tanto a la postura del
Edith Xavier como la postura del Edith Fabián. ¿En qué sentido? En que se debe porque hay un hecho de nulidad absoluta. Antes que demanden la nulidad, se debe volver a presentar el acuerdo con el concepto de IDEPAC o lo que diga la norma que tiene que ir obligatoriamente dentro del acuerdo. Y de esa manera, incluso sin tener que adentrarnos a modificarle el articulado, porque el articulado en mi concepto está bien, y faltó un requisito no de forma sino de fondo. Entonces yo les sugiero a los autores radicar la revocatoria acuerdo local por medio del cual se deroga tal y se implementa la política de salud mental en tu pueblito, ya subsanando el hierro de fondo de la anterior normatividad, es decir, del acuerdo que nosotros aprobamos. Esa, en mi concepto, es la vía más expedita de derogatoria. En esa derogatoria se subsana el hierro, el otro, como su misma palabra lo dice, queda derogado, y el otro pues sin hierro de fondo. Yo considero que, digamos, adentrarnos a lo que puede hacer y lo que la ciudadanía ahora, y quiero dejar esto en claro, un asunto de esta naturaleza, porque es que a veces se nos convierte que todo puede ser disciplinario, ¿no? Decirle a la corporación que tranquilos, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Imagínense ustedes entonces, sí, aquí se puede haber cometido un error. Imagínense en el Consejo de Bogotá o en el Congreso de la República, cuando la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de una ley y la tumba por vicios de forma o de fondo, entonces todo el Congreso investigado disciplinariamente. Por ahora yo le doy ese parte de tranquilidad a la corporación, que un asunto de esta naturaleza y en este ejercicio no conlleva aspectos disciplinarios, mucho menos penales ni cosa por el estilo. Entonces yo le solicito al señor Edil Poveda Ortega, que fue quien presentó el proyecto de acuerdo, subsanar el hierro, presentar uno nuevo y dejamos derogado el otro. 1.000.000 de gracias, señor presidente. Al punto, compañero. A usted, doctor Hernán, pues de todos modos usted es un erudito del derecho. Tiene el uso de la palabra, compañera Silvia. Muchísimas gracias, compañeros. Si bien el edil Hernán tiene un punto jurídico que me parece interesante, muchas gracias. Por aquí dijeron que si era el tercer semestre de administración en la San Marino. No me robaron el derecho que he estudiado poquitico hasta el momento. Fíjense que no estaba tan mal, si hay nulidad de pleno derecho. Y entonces, eso no es un acto administrativo, los acuerdos locales que emite la Junta Administradora Local. Si bien es cierto, el compañero Hernán tiene un punto interesante, yo les quiero nombrar una ley, que es la Ley 2086 del 2021, que indica en su artículo 120, y cito al pie de la letra, actos de las juntas administradoras locales. Los actos administrativos de las juntas administradoras locales se denominan acuerdos locales. Nomás en el primer párrafo ya nos deja claros que los acuerdos locales que emite la Junta Administradora Local son actos administrativos, y como actos administrativos se rigen mediante las bases del derecho administrativo y procesal administrativo. Y en ese orden de ideas agradezco, compañero Hernán, que usted nos hubiera dado un poco más de claridad
respecto del procedimiento en cuanto a la nulidad evidente del acuerdo local, que ya quedamos claros a la luz de la ley 2086 del 2021, es un acto administrativo, el acuerdo local 003 del 2025, y como es un acto administrativo nos debemos acoger al derecho administrativo y al derecho procedimental administrativo, pues ya nos han indicado cuál es la ruta: revocatoria directa del acto administrativo, o que alguien demande la nulidad del acto administrativo llamado acuerdo local, y máxime que pues es quien da origen al decreto local que crea esta instancia de participación. Entonces, teniendo claro, uno, que hay una nulidad absoluta en la creación de ese acuerdo local, que es un acto administrativo, y dos, atendiendo a que el acuerdo local, en efecto, a la luz de la ley 2086 nuevita del 2021, indica que son actos administrativos los que aquí expedimos, pues nos toca acogernos a esa orientación. Ahora bien, yo agradecería, y eso también lo consultaré acá, porque no lo tengo yo todavía tan claro, lo mío es el derecho penal, aclaro, pero bueno, en el derecho hay que aprender de todo, menos mal la San Marino es buena, pero lo cierto es que habrá que consultar entonces el procedimiento de revocatoria del acto administrativo de acuerdo local 003 del 2025, por lo menos para mí me queda esa tarea, para no ir a hacer tonteras, como por ejemplo, salir yo, Viviana Castiblanco, no lo digo por nadie más, salir yo a aprobar algo sin haberlo leído, consultado, y de entrada decirle a la comunidad, sobre todo a la comunidad que ha estado y que estuvo y que nos acompañó, que además estuvo aquí sentada con nosotros haciendo las modificaciones, recuerden que hubo una participación muy activa, pues decirles a ellos que les ofrezco una enorme disculpa por no haber revisado yo, Viviana, no me lo perdono yo, de no haber consultado previamente que algo que me hacía ruido en la cabeza, como lo era el concepto técnico del IDEPAC, no haberlo consultado. Sí lo tenía en mi radar y sí dio vueltas en mi cabeza, pero no le di mayor importancia porque primó mi salud en esos días. Ustedes se dieron cuenta, incluso en las grabaciones está que yo aprobé ese proyecto de acuerdo estando en el hospital, hospitalizada, y lo cierto es que lo perdí del radar, y en eso ofrezco una enorme disculpa por no haber estado más todavía rigurosamente pendiente y que se nos hubiera escapado la aprobación, o por lo menos mi voto, que se hubiera ido mi voto sin haber consultado esta situación de manera previa, que hoy origina la nulidad absoluta de este acuerdo local, que es flagrante y evidente. En ese orden de ideas, pues sí, mi intervención era para dejar la claridad, porque queda en el aire que efectivamente nosotros no emitimos actos administrativos, pero lo cierto es que sí lo es. Entonces cierro con eso, muchísimas gracias, me quedo con la tarea de verificar la ruta. Sin embargo, pues sí, efectivamente hacer la invitación a los compañeros que quieran, y si me reciben en el equipo de trabajo también me gustaría muchísimo ayudar en la formulación de ese acuerdo local, porque sigo considerando, y lo dije en el debate y lo dije hace unos minutos y lo digo ahora, sigo considerando importante la construcción de ese Consejo Local de Seguridad, de Salud Mental, perdónenme, más allá de que ya hayan unas instancias de salud, porque acuérdense que en el marco del debate lo mencionaba yo, incluso cuando el equipo de ponentes hicimos el primer informe de aprobación, discutíamos eso. Ya existe un Consejo Local de Salud, sí, pero no de salud mental, y tiene unas características completamente diferentes, que no distan de la salud en general, pero que se enfocan a la especificidad de la salud mental, y sí que nos hace falta. Entonces, si el equipo de trabajo acepta el apoyo y la colaboración de esta curul, pues estaremos acompañando, y si no, pues igual desde esta curul seguiremos dando nuestras opiniones, verificaremos la ruta para la revocatoria de este acto administrativo. Seguramente podré informárselos después de nuestra consulta cómo quedó el asunto, pero estaremos muy al pendiente para no cometer hierros que luego puedan mandar abajo el posible futuro acuerdo. Muchas gracias. A usted, compañero, si tiene una intervención al punto, compañero González, tiene usted el uso de la palabra. A ustedes muchas gracias, no presenté varias cositas y agradecerles. Uno, traje esta información, como lo dije cuando hice la primera intervención,
para que todos conociéramos el decreto 606 del 2023. Este decreto es donde obliga el concepto técnico por parte del IDIPAC para las autoridades administrativas cuando van a crear el Consejo de Instancia de Participación. A futuro vamos a discutir muchos más proyectos, entonces es importante conocer este documento, este requisito, para cuando entren y las personas que tengan la voluntad de hacer algún acuerdo, también hay que contar con este requisito, tal cual el requisito cuando en las sesiones pasadas ordinarias de bienestar animal, que se necesita un concepto técnico de impacto fiscal. Acá sucede lo mismo, pero ya más hacia la parte administrativa. Es conocer, es eso. Segundo, el día de mañana se va a elevar, claro, Viviana, súper bienvenida, igual que todos, la importancia de poder trabajar en equipo y en bienestar de la comunidad es muy importante, y por eso elevamos. Bueno, la elevo yo, si no le he preguntado a Ayla, no sé, pero conociendo a Ayla, yo sé que no le va a poner problema a esas instancias. Todos son bienvenidos. Entre más participantes tengamos, más fortalecimiento va a tener el impacto en la creación de este consejo. Y también, Viviana, yo no le dije a usted el comentario. Lo dije jocosamente acá para la corporación, no fue personal, le pido disculpas si fue así, pero no fue así. Respeto mucho su trayectoria de todo, pero no fue personal, para nada. Mis comentarios no son personales, fue un chiste jocoso acá para no ser tan tensionante la sesión. Entonces, gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos. A usted muchísimas gracias. Estamos en el punto de proposiciones y varios Es la 036. Intervenir. No, señor presidente. Entonces, en este estado de la sesión del día de hoy, le doy paso de la dirección de la sesión al compañero Juan David Barreto, quien maneja el tema de hoy por los cambios que se hicieron en las comisiones. Tiene usted la dirección de la sesión, compañero Juan David Barreto. Muchas gracias, compañero. Lorena, por favor, hacemos lectura al tema citado para el día de hoy. Sí, señor presidente. El tema para el día de hoy es el siguiente: recibir informe amplio, claro y detallado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Cumbolito sobre los avances de la formulación de proyectos de acuerdo con el Plan Operativo Anual de Inversión POAI referente a temas deportivos y culturales de la localidad de Cumbolito. Muchas gracias, Lorena. Un saludo nuevamente a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy a la sesión. El orden de la sesión es el siguiente. Primero, tendrán el uso de la palabra las entidades o funcionarios para que puedan hacer la presentación. Luego le daremos el uso de la palabra a la comunidad si hay personas inscritas, ya sea en la presencialidad o de manera virtual. Posterior a ello tendremos la primera ronda de ediles solicitándole a los funcionarios estar muy atentos de las inquietudes que en esta ronda de ediles surjan, y luego en un segundo momento tendrán nuevamente los funcionarios el uso de la palabra, finalizando con una segunda ronda de ediles. Lorena, ¿me puedes indicar por favor qué funcionarios están inscritos para intervenir? Sí, señor presidente. En su orden comienza la funcionaria Soraya Barrera, sigue Astrid Moreno y Ginette Viverli Núñez. Perdón, Astrid Moreno. Gracias, Lorena. ¿De deportes nadie más va a intervenir? Viverli y Astrid. Ok. Gracias, Lorena. Soraya, tienes el uso de la palabra para que puedas hacer tu presentación. Es más, ni siquiera es un concepto técnico, sino una aprobación. O sea, ellos bien podrían decir no la pueden. Pues si no lo creo, no tener la vida que no se puede hacer. Nuevamente, muy buenos días para todos. Mi nombre es Soraya Barrera Blanco, profesional del área de planeación. Muchas gracias por la invitación a esta sesión. Hoy vamos a un informe
desarrollo sobre los avances, la formulación de los proyectos de acuerdo con el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) referente a los temas deportivos y culturales en la localidad de Tunjuelito. Es una regresión. Proyecto 2929, Tunjuelito Epicentro de Cultura, 21 de agosto del 2025. Este proyecto tenemos la meta de beneficiar 5 organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales con elementos entregados. El valor en el plan operativo tenemos incluyendo los excedentes financieros por un valor de 108.840.000 pesos. El valor comprometido son 76.390.000 pesos. El porcentaje comprometido 70%. La formulación en porcentaje tenemos el 100%. Para la meta de capacitar 200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y patrimoniales, tenemos un presupuesto de 922.852.857 pesos. El valor comprometido 922.852.857 pesos. Tenemos el 100% del porcentaje comprometido y la formulación también lo tenemos el 100%. En otorgar 11 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural, tenemos el valor de 651.149.000 pesos, el valor comprometido 651.149.000, el porcentaje comprometido el 100%, la formulación el 100%. En realizar 11 eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y o patrimoniales, tenemos un valor de 3.930.306.000 pesos. El valor comprometido 3.167.382.450 pesos, con un porcentaje comprometido del 81% y formulación en un 70%. En eventos tenemos 804.306.000 según el POAI, y en excedentes tenemos 3.126 millones según el POAI. Las metas: beneficiar 5 organizaciones artísticas, culturales, patrimoniales con elementos entregados, capacitar 200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y patrimoniales, y otorgar 11 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. Nosotros tenemos el convenio interadministrativo 679 del 2025, que es con Más Cultura Local, que es suscrito con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y el Instituto de las Artes y los Fondos de Desarrollo Local del distrito. Tenemos el objeto: anual esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y de Artes y los fondos, con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y artísticos de las localidades participantes, e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura. El valor de este convenio, Más Cultura Local, es de 1.030.443.000 pesos. La fecha que se dio inicio a este convenio interadministrativo
fue el 28 de julio del 2025 y termina el 31 de julio del 2026. En avance de ejecución física y financiera tenemos el 0%, ya que no hemos realizado el giro sin situación de fondos a estas entidades. Este convenio tiene 3 componentes. El componente A son las iniciativas priorizadas. Este componente se desarrolla a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y está orientado a la ejecución de las iniciativas de la ciudadanía, las priorizadas. En este caso tenemos los presupuestos participativos, las iniciativas concertadas con las comunidades étnicas y grupos de interés y las iniciativas a través de los acuerdos locales. En el componente B tenemos los estímulos para propuestas ganadoras. Esto se hace a través de convocatorias. Se hace con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y el Instituto Distrital de las Artes. Está orientado a la ejecución de las propuestas ganadoras de las convocatorias públicas ofertadas en el marco del programa distrital de estímulos. Y en el componente C está a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Acá promover el intercambio de experiencias mediante la movilidad cultural, la creación de redes entre agentes culturales y el fortalecimiento de la sostenibilidad, innovación y visibilidad de los procesos culturales a través de diversas articulaciones y estrategias. El presupuesto para el componente A, en la meta de capacitar personas en los campos artísticos y culturales, tenemos un presupuesto asignado de 241.953.000 pesos. Un 12% para la operatividad del programa y queda el recurso asignado a las iniciativas priorizadas de 212.918.640 pesos para 4 iniciativas priorizadas. En la meta de financiar proyectos del sector cultural y creativo tenemos un recurso de 30 millones, el 12% de la operatividad del programa, 3.600.000, quedando un recurso de 26.400.000 para una iniciativa priorizada. En beneficiar organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales con elementos entregados, tenemos un presupuesto de 20 millones de pesos, un recurso del 12% en operatividad, 2.400.000, quedando un recurso asignado de 17.600.000 pesos para una iniciativa priorizada. En el componente B tenemos en la meta de financiar proyectos del sector cultural y creativo un presupuesto de 436.478.450 pesos. La operatividad del programa, el 12%, 55.134.120 pesos. El recurso asignado sería de 381.344.330. Aquí tenemos para 11 iniciativas ganadoras. En beneficiar organizaciones artísticas, culturales, patrimoniales con elementos entregados, tenemos un recurso de 53.570.500 pesos. La operatividad del programa, 6.766.800 pesos. Un recurso asignado de 46.803.700 pesos para 3 iniciativas ganadoras. En otorgar estímulos de apoyo al sector artístico cultural local, tenemos un recurso asignado de 211.516.550 pesos, operatividad del programa del 12%, 26.717.880
para un recurso asignado a los estímulos de 184.798.670 pesos para 11 iniciativas ganadoras. Bueno, acá ya estamos, pero son las mismas cifras. En el desarrollo del componente A tenemos el cronograma, la identificación de las iniciativas que ya se comenzó a ejecutar esta actividad. Estamos en la recolección de la información. Ya comienzan la próxima semana la formación y la cuantificación de estas iniciativas. Esto va hasta el 30 de septiembre a partir del 18 de agosto. La verificación técnica y administrativa va desde el 18 de agosto hasta el 30 de septiembre del 2025. El diagnóstico va desde el 10 de octubre al 10 de noviembre del 2025. Se hace una segunda verificación de inhabilidades y ya se procede con los actos administrativos, expedir las resoluciones. Esto va del 25 de octubre al 20 de noviembre. Y la legalización del recurso a partir del 28 de octubre, desde que no haya ninguna inhabilidad. La ejecución de estas propuestas comienza el 10 de noviembre y termina el 30 de abril del 2026. El primer desembolso que se realiza a los ganadores es en noviembre, que es por el 90%, y el segundo desembolso, que es del 10%, se realiza en junio, ya cuando ellos entregan todos informes de la ejecución de estas actividades. En el componente B tenemos las jornadas de asesoría que comienzan del 23 al 26 de agosto, el lanzamiento del programa que se va a realizar el 27 de agosto del 2025, apertura de las convocatorias, socializaciones, inscripciones a partir del 28 de agosto hasta el 29 de septiembre, la verificación de las propuestas, 29 de septiembre al 10 de octubre, evaluación de las propuestas desde el 10 de octubre hasta el 10 de noviembre, y la publicación de los resultados de los ganadores desde el 19 de noviembre del 2025. La ejecución de estas propuestas desde el 9 de diciembre del 2025 hasta el 10 de enero del 2026. Para el componente C tenemos unas actividades que se realizan para todos los agentes culturales del distrito. Entonces aquí se hacen unos hackatones locales, unos festivales, unos intercambios de todos los agentes ganadores a nivel distrital. Aquí se van a hacer unas actividades para que se realicen en diferentes partes de la ciudad, pero se hace la invitación a todos los agentes ganadores para hacer intercambio cultural. Muchísimas gracias. A usted, funcionaria, muchas gracias por la presentación. ¿Quién sigue en el orden de intervención, Lorena? Señor presidente, sigue la funcionaria Astrid Bernal. Gracias, Lorena. Astrid, tienes el uso de la palabra. Buenos días. La presentación voy a hacer y corresponde al convenio interadministrativo Excedentes Financieros para Cultura. Este entra por 3 metas al proyecto 2929. La primera, capacitar 200 personas en los campos artísticos, culturales
y o patrimoniales. La segunda, otorgar 11 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. La tercera, realizar 10 eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. El objeto contractual, aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre el Fondo de Desarrollo Local de Tungelito y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para desarrollar las iniciativas culturales que impulsen la transformación social y económica de la localidad en el marco de las apuestas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027. El Estado formalizó de este convenio, que es del 100%, dado que al otorgarse los recursos por circular CONFIS ya venía con la destinación y formulación correspondiente. Este convenio tiene 5 componentes. El primero de ellos, Navidad, un espectáculo de gran magnitud que se va a realizar en el Parque Metropolitano Tunal, en la zona verde de CEF. Va a tener componente tecnológico, componente artístico y se está buscando tener avances con el sector formal e informal de los vendedores. Entonces, ¿qué se ha hecho en cuanto a este componente? Inicialmente se hizo una mesa de trabajo con el secretario de Gobierno y con el secretario de Cultura, Recreación y Deporte el 29 de julio, en el cual se nos dieron las indicaciones para la realización del evento y se nos especificó un poquito más. La indicación principal es tener en cuenta otras entidades con las cuales tenemos reunión y la mesa de trabajo con la señora alcaldesa también el día 5 de septiembre para articular las gestiones que hay que realizar en cuanto a acueducto, IGER, SUGA y demás entidades de movilidad, gestores, vigilancia y todo lo que se requiere para este evento. Adicionalmente, el día viernes, el Fondo de Desarrollo Local tiene mesas de trabajo con los líderes de los vendedores formales e informales de la localidad de Tungelito. Pues una de las directrices del secretario de Gobierno es involucrarlos y que estén organizados de la mejor y más eficiente forma posible. Entonces nos solicitan la articulación, por eso vamos a hacer el primer acercamiento con los líderes. Esas mesas de trabajo se van a hacer primero con los vendedores informales del Parque Tunal, también con los vendedores informales del resto de la localidad y con los vendedores formales de toda la localidad. Esas reuniones son pendientes. También la mesa de trabajo que tenemos programada con gobierno, con las entidades involucradas en seguridad logística y movilidad que les acabo de nombrar, que es el día 5 de septiembre, con la señora alcaldesa y la Secretaría de Cultura de Recreación. En el componente de barrio vivo tenemos 2 clases de laboratorios, una de transformaciones culturales y una de oportunidades. En los 3 laboratorios que se van a hacer de transformaciones culturales se ha venido avanzando en las socializaciones, son 4 socializaciones, una el 6 de agosto en la Casa de la Juventud, otra el 8 de agosto en la Casa de la Cultura, el día de hoy en el auditorio de la alcaldía local y el 23 de agosto en el barrio Nuevo Musú. La del barrio Nuevo Musú está por confirmar lugar y horario porque no ha sido posible gestionar el salón común. También se realizó una mesa de trabajo entre la Secretaría de Cultura, el Fondo de Desarrollo Local y los referentes de la del Fondo de Desarrollo Local para la definición de los lugares a intervenir. Entonces, estuve referente de ambiente, el referente de machismo y el referente de convivencia, y se seleccionaron los territorios con base también a la investigación previa de la Secretaría de Cultura, por lo cual se dio la viabilidad de la siguiente manera. Transformaciones culturales en el componente de residuos se va a impactar el barrio San Benito, un sector que llama diagonal a la Virgen. Para machismo se va a impactar el barrio Tungelito y para convivencia se va a impactar el barrio Venecia, dado que presenta altos índices de violencia intrafamiliar, y este va a ser el tema específico de este barrio de convivencia.
En bibliotecas no se ha realizado avance de gestión debido a que el componente está proyectado para iniciar en el mes de septiembre, como lo hemos informado en otras sesiones. En Bogotá 24/7, en laboratorios de oportunidades, la primera socialización se va a realizar el día viernes a las 5 de la tarde aquí en la alcaldía local de Quintonito. Va a ser la primera socialización de barrios de oportunidades. Ahora es el componente de Bogotá 24/7, como ya lo hemos explicado, hace referencia a que se van a realizar estrategias no convencionales en tema de cultura. No convencional se entiende en tiempo, modo y lugar. Entonces no hacemos énfasis únicamente a una jornada porque digamos que por el nombre del componente se tiende a pensar que va a ser en un horario nocturno o en actividades nocturnas. Entonces hacemos la claridad de que eso no es así, sino que en tiempo, modo y lugar se busca que las actividades sean no convencionales. Se hizo la aprobación de la invitación cultural. ¿Qué es la invitación cultural? El documento que dice cómo se va a hacer la convocatoria, las condiciones de participación, de aprobación, de selección. Ya se aprobó en el comité operativo y estamos a espera de que Secretaría de Cultura nos dé la fecha para socialización y divulgación, toda vez que se depende de unas fechas del área de fomento para iniciar este proceso. En el componente también tenemos laboratorios de bienestar y salud, 3 laboratorios enfocados a la individualidad del sujeto y 2 eventos masivos. Que se ha hecho, principalmente se está trabajando, se ha hecho el avance de la gestión en cuanto a los laboratorios que atienden la individualidad enfocado en adultos mayores. Se solicitó el listado que tiene el Fondo de Desarrollo Local con respecto a los adultos mayores. Se ha realizado acercamiento con el hogar pediátrico Casa Nostra. Tenemos una visita presencial con Secretaría de Cultura el 11 de septiembre, aunque ya se hizo una primera mesa de trabajo en la cual se les explicó a la trabajadora social y a la rectora de la Casa Nostra de qué se trata la actividad. Y adicional, estamos esperando el listado del Consejo de Sabios y Sabias, ya que se han enviado 2 correos electrónicos, no hemos tenido respuesta, pero de manera telefónica nos han manifestado la intencionalidad de enviar los listados que les estamos solicitando. Entonces estamos a espera de esos listados. Muchas gracias. Gracias, Astrid, por tu intervención. Eso va a tener una palabra la funcionaria de Guillermo. Buenos días, señores. Me presento, mi nombre es Lidia Jiménez, frente al área de deportes. El proyecto 2916 comprometido con el deporte y la recreación cuenta con 4 metas establecidas para el cuatrenio. El proyecto comprometido con el deporte y la recreación. Tenemos la meta de beneficiar 10 colectivos u organizaciones retrodeportivas inscritas en el banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos económicos. Y la meta de beneficiar 200 personas con la entrega de dotaciones deportivas. Esos medios son para esta vigencia. Ya la compañera Astrid Moreno les ampliará la información acerca de estas 2 metas. Tenemos la meta de capacitar 500 personas en campos deportivos y recreativos. Esa meta por valor OAE tenemos 686.952.000 pesos.
Valor comprometido, 278.400 pesos, un porcentaje comprometido del 40.05, ya les explico referencia aquí, y pues va en un avance de formulación del 80%. Tenemos la meta de beneficiar 500 personas en actividades recreativas comunitarias, 742.801.000 pesos, valor asignado por COE, y valor comprometido 229.440.000 pesos, un valor comprometido del 30.09 con un avance de formulación del 80%. Bueno, acá tenemos las tres metas que van a salir por este contrato. El objeto es prestar los servicios de apoyo operativo, logístico y técnico para el desarrollo y la realización de actividades deportivas en el marco del proyecto 2916, un proyecto comprometido con el deporte y la recreación. Tenemos acá entonces los componentes que van a conformar este contrato. Está el banco de proyectos, desde la primera meta, esta jornada entre colegiados y está la meta de dotación, de la cual ya en un momento les voy a hablar compañeras. Tenemos apoyo logístico para las actividades deportivas de la localidad, la cual también va dentro de esta meta que nos va a brindar la compañera de Moreno. Por la meta de capacitación tenemos un taller de mecánica de la bicicleta, el cual está en proceso de formulación. La idea es que se visiten lugares representativos de la localidad y se va a dictar un taller pues, para aprender a despinchar la bici. Se les dará un kit de despinche a los usuarios que se inscriban. Y en cuanto a eventos, tenemos el torneo Cumplito Escenario Intergeneracional del Deporte. Este es un evento de formulación de presupuestos participativos. Nos hemos reunido con el constructor local. Este evento cuenta con cuatro actividades. Se va a trabajar un torneo intergeneracional de fútbol, futsal y baloncesto. Esto se va a trabajar en las dos UPCs. El constructor local nos solicitaba que se realizara un torneo por UPCs para hacer finalmente una final inter-UPCs. Tenemos el apoyo pues, a la iniciativa Intercolegiados. Bueno, antes de eso, entre la meta del torneo público escenario intergeneracional del deporte, tenemos pues, el torneo que acabo de mencionar. También tenemos un torneo de bolirrana en Temo, también pues, formulado por el constructor local bajo las mismas dinámicas del intergeneracional de deporte. Se van a realizar dos festivales grandes por UPZ y se va a hacer una gran final inter-UPCs. Tenemos una carrera de observación que se va a realizar en el Parque del Tunal, apostándole pues, a una nueva dinámica deportiva que es la orientación, el deporte de orientación. El constructor local solicitaba que fuera para las familias. Cabe aclarar que fue una actividad que entró directamente por presupuestos participativos de juventud, pero que el joven que postuló la propuesta solicita que sea intergeneracional, que no sea solamente para jóvenes, sino que por el contrario se integren personas mayores y familias a la actividad. Tenemos también pues, una apuesta de hacer la celebración del mes de las personas en condición de discapacidad, para la celebración del mes de la discapacidad. Tenemos esta meta. Esta es una de las grandes metas, actividades que se va a hacer en esta vigencia por la meta de capacitar 500 personas en campos deportivos o recreativos. Esto es para esta vigencia, la meta general dice 2.000 personas. Vamos en un 80% de formulación. Como sabemos, a deportes se incrementó el rubro en este cuatrenio para esta vigencia. Se está formulando el poder organizar la casa
porque pues teníamos los instructores de escuelas de formación deportiva y los profesores de gimnasios públicos, pero pues no contaban con la indumentaria o con los implementos necesarios. Entonces se está formulando el tema de dotar no solamente a los instructores con sus uniformes adecuados para la práctica deportiva e implementación deportiva para lo mismo como lo son cronómetros, el pito, las básculas y demás para hacer el quehacer de su trabajo, sino también la dotación para los usuarios, porque los niños en ocasiones llegan sin uniformes o sin pues, las prendas necesarias o acordes para realizar actividad física. Entonces se está pensando en dotar pues, a los niños. Y la dotación de la escuela de formación deportiva y de gimnasios públicos como tal. Esto que incluye que las escuelas de formación deportiva cuenten con los balones, cuenten con colchonetas, cuenten con material suficiente para realizar sus clases, porque siempre se les ha dotado, pero pues no había sido suficiente. Este año, pues gracias a que se subió el rubro, se está pensando pues, en esta dotación de manera acorde y pues que cada punto de la localidad donde tengamos actividad física o tengamos gimnasios públicos estén dotados como debe de ser. El rubro al que nos referíamos en la primera diapositiva que está comprometido a ser parte de la contratación directa que tiene la alcaldía en cuanto a los instructores, tanto de escuelas de formación deportiva como de gimnasios públicos. Recordemos que esta contratación es directa por la alcaldía. En este momento contamos con las modalidades deportivas exportadas en baloncesto, fútbol de salón, patinaje, taekwondo, natación y estamos dando inicio a voleibol y pues waterpolo que es el turno 21 porque el inconveniente, el profesor hizo sesión de contrato, pues está en proceso de la contratación. 10 instructores contratados reconocidos por el Fondo de Desarrollo Local. Y en cuanto a gimnasios públicos que va por la meta de beneficiar a 2.000 personas en actividades recreativas comunitarias, tenemos 6 instructores contratados directamente por el Fondo de Desarrollo Local. Entonces, los dejo con mi compañera y pues igual estamos pendientes de las preguntas que vengan. Muchas gracias, señor. Quiero nombrar el torneo que se va a realizar dentro de la actividad Torneo Culturite, escenario internacional de deportes, así como los festivales que se van a realizar al interior No habíamos podido realizar campeonatos internos, pues porque el rubro no nos alcanzaba. Entonces estábamos capacitando a los niños, pues en el área deportiva, en una disciplina, pero realmente los niños no estaban compitiendo. Este año van a tener la posibilidad de contar con trofeos, medallería y premiación en festivales, en campeonato de fútbol, sala y en las demás disciplinas deportivas en los festivales internos. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la presentación. Eso tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por los muy buenos días para todos y todas. Dentro del objetivo es poder socializar a ustedes el tema del banco de proyectos. Este banco de proyectos está dividido, está fragmentado en 2 escenarios, en 2 acciones distintas. La primera es, este banco se va a realizar dentro de una convocatoria para 9 beneficiarios en donde se van a realizar dentro del marco del deporte. Este banco de iniciativas, el objetivo es promover la participación de la comunidad y realmente fortalecer todos los procesos que se tienen a nivel del deporte. Cuando hablamos de procesos a nivel de deporte, dentro de la dotación misma de los clubes, escuelas de formación deportiva y los diferentes eventos que se tienen dentro de las diferentes segmentos poblacionales,
teniendo en cuenta pues, bien cómo se estaba manifestando en cara de la legislación, el objetivo es poder tener esa responsabilidad social y de los recursos de acuerdo a la ley 2490 de 2025 y de la misma forma poder fortalecer todo lo que hace parte de la ley del Sistema Nacional del Deporte, la ley 181 de 1995. De cara a esta propuesta de banco de proyectos tenemos un mundo, juegos intercolegiados, en donde los proponentes requieren o manifiestan solamente 3 disciplinas deportivas, en las cuales se va a tener fútbol de salón, baloncesto y voleibol. Esto ya se había socializado inicialmente con la doctora Nicole, que hace parte del DIGE, para poder realizar y establecer los contactos con los colegios, tanto públicos como privados. Estas convocatorias de banco de iniciativas van a tener 6 criterios donde se van a evaluar para así mismo poder tener presentes y ya de cara a la viabilidad, pues dijimos en cada proceso que económicamente. Y dentro de las dotaciones, el objetivo es poder realizar la dotación frente a la comunidad, sobre todo a través del proceso de juegos intercolegiados, teniendo en cuenta que este proceso pues, es una convocatoria abierta y se va a realizar de acuerdo a lo que ya se vaya a formular dentro de los requisitos. Muchísimas gracias. A usted, funcionaria, gracias por la presentación. De los funcionarios, ¿alguien más va a hacer presentación? No, señor presidente. De cultura. Franklin se encuentra conectado. Discúlpame, no te escuchamos muy bien. Si puedes, por favor, revisar tu conectividad o hablar un poco más fuerte, porque se escucha muy bajito. No te escuchamos, Franklin. Por favor, revisa el micrófono, porque no se escucha con claridad. Es acá. Señor presidente, el error es acá, desde la virtualidad se escucha claramente. ¿Podemos revisar sobre el tema de volumen, Morena, por favor? ¿Me escuchan? No, porque están apagados. Sí, ya se escucha mejor. Frankie, ¿puedes por favor hacer tu presentación? El proyecto es 2929 para la relación de eventos horarios. Muchas gracias. Quiero la presentación muy amable. Buenos días para todos. Para que pueda acompañar nuevamente y pueda mostrar los avances que se han tenido en el proceso de formulación. Inicio leyendo la meta de cuatrienio, la cual se plantea como realizar 40 eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. La meta
para el 2025 en la realización de 10 eventos de promoción, circulación y apertura de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. En este momento quisiera hacer un resumen del estado del arte, de las actividades de formulación establecidas para el proyecto. Gracias. La primera habla específicamente sobre actividades de formulación, la cual avanzó un 10% desde la última vez que tuvimos oportunidad de reunirnos, donde se realizó el sábado 10 de febrero, la cual habla específicamente sobre la prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos musicales del Fondo de Desarrollo Local de Submelito, y el segundo sobre brindar apoyo logístico a los proyectos que lo requieran, garantizando la prestación de los servicios necesarios para el desarrollo y apoyo de eventos representativos de la localidad con un 80%. Ya más adelante les estableceré directamente lo que nos falta y cuál es el trabajo. Siguiente, por favor. Tenemos también el contrato de Sal Vía 5, ese último lo hemos referenciado también el 9 de agosto, sin embargo, en este punto traigo también ya los datos específicos del contrato. Es importante mencionar que este contrato es el que asegura y acompaña la ejecución de cada uno de los eventos que tienen que ver con el pago de todos los procesos de musicalización, IVA de artistas, IVA de pistas que se utilizan en cada uno de los eventos. El presupuesto de este contrato de 19 millones. 217.250, el número del proceso lo pueden ver claramente, CD 202 del 2025, el plazo de 5 meses, el porcentaje de ejecución de 0% porque acompaña específicamente a la realización de los eventos, y la fecha de la firma del acta de inicio es del 29 de junio, disculpen el error en digitación, del 2025. Siguiente, por favor. Generalidad de la formulación. En esta parte de la exposición hablaré sobre cuáles son las características generales de cada uno de los dos procesos que cité con anterioridad. El primero habla sobre la prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos musicales, el tiempo de ejecución de 45 días, el presupuesto de 20 millones, y dentro de las especificaciones o generalidades del contrato establecemos que vamos a ver la valoración física de los elementos musicales, diagnóstico para los elementos musicales, selección y listado de elementos para mantenimiento preventivo, selección y listado de elementos para mantenimiento correctivo, y el último, una capacitación para uso de elementos y mantenimiento. Es importante tener en cuenta que este contrato fortalece no solamente la participación cultural, sino que apoya también lo que tenemos que ver con lo que se desarrolla en la carrera de cultura con Batuta. Siguiente, por favor. Este es el segundo, que es el de operador logístico, en resumen, pero su objeto es brindar apoyo logístico a los proyectos que lo requieran, garantizando la prestación de servicios necesarios para el desarrollo y apoyo de eventos representativos de la localidad. El tiempo de duración, como lo había comentado anteriormente, es de 10 meses, el presupuesto es de 681.324.50, tiene 4 puntos principales, y es atender los eventos de la Semana de la Juventud, que tiene a la fecha 11 eventos iniciativos de presupuestos participativos, que son 4, eventos de presupuestos diferenciales, que es 1, y eventos propios, que tenemos a la fecha tenemos 5. Estos están alineados no solamente con el fortalecimiento de todos los espacios locales para cada uno de los sectores de la localidad, sino también como un proceso de protección de espacios culturales dentro de la localidad. Siguiente, por favor. En este punto quisiera hacer énfasis sobre los eventos que acompañan la Semana de la Juventud. Nos hemos reunido con el 90% de los grupos. Hoy tenemos reuniones a las 7 de la noche con los compañeros de rock, que es el único grupo con el que hace falta reunirnos. Entonces quisiera contarles que, como ya es bien sabido, hay unos procesos que tienen una duración de tiempo mucho más larga, es así como lo establece, digamos, para el evento de graffiti entre cuadras, tuvo Fest Super Dance, que es breakdance, el Festival de Rap, que también ya tiene un recorrido importante en la localidad, el Festival de Circo, que se ha venido también apropiando de unos espacios importantes de la localidad, incluso participó el año inmediatamente anterior, el LGBTIQ, que también tiene un espacio y una participación importante dentro de este espacio de la Semana de la Juventud, Rock, que viene para su 10º festival, y estos últimos que voy a comentar son los que podrían llamarse casi que una parte de innovación dentro de los procesos culturales, sociales y juveniles de la localidad, como lo son freestyle,
gamer, que también tiene un componente importante, es una nueva tendencia casi que a nivel mundial. Sin embargo, ha empezado a escalar en un nivel de producción local. La batucada, que es